Hechos 5, y vamos al versículo 29, 5:29. Dice así la palabra de Dios. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué hermosas palabras de Pedro, ¿verdad? Y de los apóstoles. Y precisamente este canto habla de esto, ¿verdad? De que tuvo una grande misericordia. Él tuvo de veras una misericordia para con cada uno de nosotros, hermanos. Antes, de veras, no sabemos qué fue lo que Dios pensó cuando nos conoció. Sin embargo, Él nos escogió. Tuvo misericordia, porque Él sabía también que nosotros íbamos a creer en Él. Amén. Él tuvo misericordia, y por eso es que ahora estamos aquí. Y por eso debemos nosotros de agradarle, de estar dispuestos, pero de todo nuestro corazón también, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces vamos a dejar a los niños que salgan a su clase. Por favor. Bueno. Ok. Perfecto. Nos quedamos, ¿verdad? Con esa canción, ¿verdad? Tú eres el Dios, ¿verdad? Que adoramos. Muy bien. Este versículo, estos versículos que estamos empezando a ver, precisamente tratan de su misericordia para con nosotros. Dios tiene misericordia, Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Él tuvo misericordia. Aquí, algo que debemos de poner siempre en claro, es que Él fue el que reaccionó. Él fue el que buscó, ¿verdad? Aún pudiéramos decir, Él se expuso, como dice su palabra, ¿no? Antes de que nosotros creyéramos en Él, ¿Él qué? Él se expuso. ¿Cómo se expuso? Él murió antes por ti, por mí. Antes de que nosotros reaccionáramos a Él murió, ¿verdad? Él dijo, voy a hacerlo. Y Él, a causa de esto, porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder salvarnos por nuestros propios medios, ¿verdad? Él tuvo que dar el paso para sacarnos, para arrebatarnos literalmente de ir ¿a dónde? Al infierno. Esa es la palabra real. Él se colocó en medio y dijo, no, yo voy a hacerlo, Señor, yo voy a hacerlo. Y el Señor Jesús lo hizo de una manera eficaz. Eficaz quiere decir que la obra que Él realizó fue perfecta. Cuando hablo de una obra perfecta, ¿pudo haber opción de error en esta salvación? No. Íbamos derechito ¿a dónde? A una condenación eterna. No había opciones. Así como hace un momento leyó nuestro hermano José esta historia donde fue rescatado Lot y sus hijas de una muerte inminente, ¿verdad? Que iba a realizarse, porque el juicio de Dios era un juicio justo y que iba a pasar, no solamente justo, ¿no? No dijo, me voy a retrasar 1 o 2 días, no. Aún los ángeles en la historia relatan en el escrito de Génesis,
que los ángeles tenían prisa, ¿verdad? Y que Lot forzosamente los hizo quedarse en su casa para pasar esa noche. Pero los ángeles iban con una encomienda de sacarlos, ¿verdad? Sin embargo, hubo un retraso. ¿Por qué se retrasaron? Cuando tú sales, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú sales de viaje, ¿qué es lo que pasa? Y más si sabes que no vas a regresar, ¿qué es lo que haces? ¿Perdón? Checar todo. Bueno, ya se iba a destruir en ese entonces, pero bueno, ¿qué tenías que haber hecho para salir? Una mudanza, pues quién sabe cuántos camellos alquiló, ¿verdad? Pero no habla acerca de eso, ¿verdad? Dice que literalmente los arrastraron, que estos dos ángeles arrastraron a Lot y a su familia. Muchas veces somos arrastrados, ¿no es cierto? Literalmente somos arrastrados por Dios. Nos mete en una situación a veces tan complicada y que, ¿cómo nos arrastra? Como que nos sacude, ¿verdad? Como que nos dice, oye, ¿qué pasó? Y te enfrenta. ¿Por qué? Porque Él sabe el peligro que estás corriendo. Dios sabe el peligro que estás corriendo. Y Dios lo hace por medio de otras personas. En mi caso así fue. Dios me trajo a su presencia, a conocerlo, en fin, por medio de otras personas. Pero esas personas sufrieron conmigo, así como hemos sufrido nosotros por otros, ¿verdad? Dios nos ha jalado literalmente para salvarnos. Y ahora nosotros debemos de estar conscientes y debemos de estar dispuestos. ¿Para qué? Para conocerle, para servirle como es digno, ¿verdad? Con respecto al tema, ¿verdad? De que hemos estado viendo durante ya un tiempo, Levítico, en fin, de hecho ya lo terminamos, nada más estoy ahorita consolidando todos estos temas. Y el tema general era la manifestación del reino. Dios manifiesta hoy su reino en la tierra y la respuesta es sí. Dios se manifiesta aquí en la tierra por medio de que ha colocado su reino ¿en dónde? ¿En dónde ha puesto su reino el Señor? En ti y en mí, en nuestros corazones. En nuestro espíritu Dios ha colocado su reino. Y nosotros tenemos que dar, ¿verdad?, a conocer al mundo por medio de nuestros corazones el reino de Dios. Dios habita en nosotros y es parte, ¿verdad?, íntima, tuya. Es parte de lo que Dios está logrando en tu vida. Porque generalmente no es tan fácil observar cómo es que Dios ha implantado su reino en nuestros corazones. No es fácil descubrirlo, vamos, ¿no? Pero el hecho de habernos salvado, eso implica que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos servirte, porque lo que hacemos en esta hora, en esta reunión, es para honrarte, para alzar nuestros ojos y darte la gloria a ti. Queremos conocerte, Señor. Queremos no solamente estar contigo, Padre, sino que adorarte y tener una verdadera relación contigo, una comunión, Padre. Que tu Espíritu Santo y tu palabra sean los que nos ayuden, Padre, a conocerte, a entender lo que tú quieres de nuestras vidas y que tú seas glorificado en medio de nosotros, Señor. Que tú seas ensalzado, Señor. Que tú seas alabado porque tú eres digno, Señor, de todo lo que pudiéramos hacer para honrarte, para adorarte, Padre, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que tú dirijas este tiempo, Señor, de adoración,
de conocimiento, de edificación a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ruego, Padre. Amén. Muy bien. Entonces el reino de Dios se levanta en medio de ti y de mí. Se está levantando. Es un reino, un gobierno, ¿verdad? Un gobierno en el cual Dios está edificando la vida de cada uno de nosotros. Él nos edifica y produce, claro que produce. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él está produciendo lo que Dios ha establecido. Pero ¿cómo? Si yo no sé, yo no siento, yo no veo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer cuando una persona nace de nuevo, dice la Escritura que ha cambiado de naturaleza. Y nuestra vida es impulsada ahora, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tu vida, mi vida como creyentes es impulsada, es decir, motivada, guiada, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Una persona creyente, hago la observación nuevamente, no cualquiera. Hace un momento hemos estado hablando de una religiosidad. Una religiosidad no puede hacer lo que Dios manda. Una persona que es simpatizante de las cosas de Dios no puede hacer la voluntad de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque todavía vive ¿en dónde? Sí, en el mundo, ¿verdad? Porque la persona ama al mundo. Porque la persona es guiada no por Dios, sino por el mundo. ¿Ok? Y algo en lo cual debemos de pensar, que el amor al mundo, en el amor al mundo dice que Dios no está ahí, ¿verdad? Porque todo lo que el mundo es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre, dice, sino provienen del mundo. Entonces nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Hace unos, no sé si esta semana o semana pasada, hablamos de que tenemos que evaluar nuestra vida. Porque si no nos evaluamos, no vamos a poder saber ni dónde andamos. ¿Me entienden? Porque es tan importante nuestra evaluación delante de Dios. ¿Por qué? De esa manera vamos a saber delante de Dios cómo me encuentro yo. Si yo no sé cómo estoy, eso es muy peligroso. O sea, porque entonces, en lugar de ser aprobado, somos reprobados. ¿Y quién es el que nos reprueba? Nosotros, directamente Dios, ¿no? Muy bien. El Señor entonces produce los frutos. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, ¿viene de quién? De Dios. Pero Dios tuvo que haber visto en nosotros un corazón sincero, ¿verdad? Tuvo que haber visto en nosotros un corazón dispuesto. Hace unos años me preguntaba yo, pero ¿por qué no tengo motivación? ¿Por qué no me llama la atención? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué a veces estoy, no sé, me siento medio vacío, medio triste? Y creo que fue porque no estudiábamos la Biblia. Una persona que no estudia la Biblia no tiene motivación de nada. Solamente tiene motivación ¿para qué? Para vivir ¿en dónde? En el mundo. Pero cuando Dios nos hace nacer de nuevo, ubicamos, entendemos que todo implica el hecho de estudiar su palabra para que yo sea motivado para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea.
Vamos a Hechos, por favor, capítulo 11. Ya vimos que el Señor es el que da arrepentimiento, ¿verdad? Da el arrepentimiento por lo que está viendo, ¿verdad? De nosotros. Voy a leer desde el versículo 15. Hechos 11:15. Miren lo que dice. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua. Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, estaba hablando Pedro, ¿verdad?, en cuanto a que eran judíos, eran del pueblo de Dios. Si a los judíos Dios les concedió ese bautismo, de eso está hablando, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Dios nos ha dado arrepentimiento para vida, ahora también a nosotros, a ti y a mí. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es el famoso arrepentimiento que todo el tiempo escuchamos? ¿Verdad? El arrepentimiento es que tu vida cambie. Si tu vida cambia, es que Dios te ha dado ¿qué? El arrepentimiento. Pero Él te ha dado el arrepentimiento si Él vio en tu corazón una disposición, una sinceridad en este presente. ¿Verdad? Él te ha dado ese don. Y el arrepentimiento es la capacidad ahora de cambiar las cosas que estuvimos haciendo en nuestro pasado y de cambiarlas por las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestro presente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Una persona que no ha cambiado en su forma de ser, en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar, en su forma de hablar, ¿ha cambiado? No, ¿verdad? Una persona que se siente todo el tiempo mal, angustiada, en soledad y triste y media enojada, en fin, no quiero hablar así extensamente, ¿verdad? Pero cuando una persona está así, ¿ha cambiado? Pues no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo debe de ser su temperamento? Bueno, yo sé que hay muchos temperamentos, pero ¿cómo debe de ser el temperamento de una persona que ha nacido de nuevo? En paz, ¿verdad? Mira, es el primer fruto, ¿verdad?, que Dios nos da. Claro, nos da el amor, pero la paz es algo muy importante. El gozo, ¿verdad? Ahí andamos todos así. Todos enojados, todos frustrados, ¿verdad? Pues eso no quiere decir que has nacido de nuevo. Andamos todos tristes, todos melancólicos y luego para acabar de rematar llega esta cosa. Sí, ya me entendieron, ¿verdad? Esta pandemia, ¿verdad? Peor tantito, hay un terror en la gente. Pues claro, ¿cómo no va a haber temor si no hemos nacido de nuevo? El miedote, ¿verdad? Ay, ¿y qué nos va a hacer el virus? No se ve, hermanos. Me dice el médico, el doctor, no se ve el virus. Y todavía pensamos que esta cosa nos va de veras, pues. Hermanos, tenemos que creerle a Él. De ahí es el problema, ahí nace el problema. Si un hermano tiene que partir en este tiempo, pues va a partir, quieras,
sin o con el virus. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a llevar, se acabó, punto. ¿Verdad? Hasta ahí nada más se va a quedar la persona. Andamos todos críticos, ¿verdad? Que esto... No, sí, ahora está peor el asunto, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, aquí la clave del asunto es que estar conscientes que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Este es el punto clave. Si no estamos seguros, es peligroso. Es muy peligroso, pero ya le estoy dando datos. Un arrepentimiento verdadero es porque tu vida está cambiando. Se acabó. Si no cambia tu vida, entonces no hubo tal arrepentimiento. Solamente un remordimiento llegó a tu vida. Y párala de contar, ¿verdad? Porque el arrepentimiento, verás, solamente Dios se lo da, ¿a quiénes? A los que verdaderamente ponen su confianza en Jesús. Creen, le creen a Él, creen en lo que dice su bendita palabra. Esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Por la fe, por haber puesto su confianza en Jesús, por fe, no por obras. Las obras no sirven de nada, hermanos. Posiblemente son temporales. Haces esto, bueno. Haces lo otro, pues qué bueno, ¿no? Pero realmente las obras no avalan quién eres tú. Es muy triste, pero es la verdad. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, que debe de ser nuestra fe personal, la palabra de Dios. Como decía Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe, en lo que dice la palabra de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera fe. El que quiera salvar su vida, como dice, la perderá. A veces tanta gente anda buscando salvar su vida. Se cuida de esto, se cuida del otro, hace tales cosas, hace ejercicio. Bueno, es una serie de cosas la que hace el hombre. Pero cuando Dios dice, ¿sabes qué? Se acabó, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Entonces necesitamos estar en la línea que Dios nos traza como fe. La fe en Él, la fe en su palabra. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde cómo yo vea las cosas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, se los vamos a comentar. En el libro de Levítico, como hemos estado revisando el libro, hemos estado sacando muchos mensajes a causa de los comentarios de Levítico. Dice, en el libro de Levítico vemos la adoración y el vivir propio de los redimidos. En ese entonces, ¿no? Pero ahora, en este tiempo, ¿no? Hay un problema. Hemos cambiado la adoración real por una adoración, como entre comillas, ficticia. Así es, una adoración así como que pretendemos que Dios sea adorado por lo que hacemos. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo llegaban los judíos? ¿Cómo adoraban los judíos en el Antiguo Testamento a Dios? ¿Qué es lo que hacían? Llegaban al templo, ¿cómo lo llamaban? Al tabernáculo, ¿y qué es lo que hacían? No sé si ustedes han leído, ¿verdad? Pero dicen que se postraban. Aun cuando Moisés oraba o cuando le decía a Dios, te veo en el tabernáculo, ¿qué hacía? Moisés agarraba su túnica y pégale la corrida, ¿verdad? Y llega, ¿y qué es lo que hacían? Cuando habían algún problema, ¿qué es lo que hacían Moisés y Aarón? Se postraban a Dios, ¿verdad? En ese entonces era
casi literal todo. Qué interesante. Literal, ¿verdad? Se postraban. ¿Tú qué haces ahora? ¿Yo qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora nosotros para adorar a Dios? ¿Le cantamos? Sí, ¿verdad? Venimos, leemos su palabra y ¿cómo nos sentimos? Gozosos, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy claros en lo que es la adoración a Dios. ¿Cómo Dios puede recibir tu adoración? ¿Cómo Dios recibe nuestra adoración? ¿Estando mal en nuestro corazón? ¿Haciendo lo que yo quiera siempre? ¿Y vengo aquí y le adoro? ¿Y me pongo mis alitas, como me decía un hermano hace unos años? Pongo mi aureola y voy rapidito y hasta cambio mi forma de pensar y mi forma de hablar. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Puedes decirlo más fuerte, por favor? Hipócritas. Aquí no podemos hacer así. Aquí no podemos hacer así. ¿Tú crees que adoras a Dios de esa manera? ¡Ja! Dios dice, ¿sabes qué? Mira, no te quiero ni ver. Pero Señor, es que me levanté temprano, me volé los zapatos, me planché vengo bien. ¿Cómo le dice? A veces, a mí me dicen, oye, tú nada más utilizas un pantalón y un saco, nada más lo que cambia siempre es la camisa. Y le digo, pues sí, casi, pero vengo con un corazón que dispuesto, le digo. Exactamente. Eso es lo que nos ha faltado para entender que Dios solamente recibe la adoración que es de todo corazón, sincera. No de ¿cómo dicen? Dos dobleces, o así como decía, doble cara, ¿cómo? Doble ánimo. Por un lado, sí, ¿cómo crees? Si Dios es tan bueno. Y por otro lado me ando tiroteando a todos los que me acercan, ¿no? No, hermanos, tenemos que entender, Dios no va a recibir tu adoración si es a medias, y si que pensamos que, es que Dios me entiende, pero te va a dar una entrada de trancazo para que reacciones. ¿Ah? No, hermanos, necesitamos ubicar qué es la adoración a Dios. Si en ese entonces lo tenían que hacer de manera ritual, porque así era, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos de hacer? De todo corazón, porque si no, hermanos, Dios no recibe, pero nada, pues. Al contrario, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a poner a temblar, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al de lado? ¿Por qué a mí, Señor? Si andamos caminando rectamente, hermanos, Dios nos va a ayudar a nosotros. Te va a ayudar a ti. Te va a levantar. Vas a andar como cabeza. ¿O no es cierto? Así dice la Escritura. No vas a hacer cola. En el sentido literal, ¿verdad? No, sino va a tenerte siempre como la cabeza. Pero ¿cómo te va a levantar si no pones, ¿verdad? Ahora sí, en las manos del Señor tu vida. La pones nada más en tus manos. ¿Por qué? Porque haces tu voluntad. No se puede. Así Dios no trata, pues. No puede. ¿Cómo puede tratar Dios? Entonces, aquí el comentario que hace un hermanito dice, no debemos de prestar atención al entendimiento común que se tiene acerca de la adoración, porque estamos equivocados, ¿no? No creas que porque puedes hacer algo o tienes cierta capacidad, ¿verdad? Porque a veces yo veía que algunos músicos, como tocaban bien bonito, ya los hermanos le decían, ¿no? Oye, que a todo dar, y no, pero no, hombre,
No, tú no nada más faltas que te presentes allá en el Álvaro Carrillo, ¿verdad? Y no la vas a hacer. No sabiendo que Dios tenía otro concepto muy diferente. Y que Dios muchas veces llama a juicio a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace hipócritamente. Como decía nuestro hermano José, aunado allá lo que dice nuestro hermano Cheo. Necesitamos tener un ¿qué? Un corazón recto, contrito y humillado, para que Dios pueda recibir nuestra adoración. No hay otra, hermanos. Según el entendimiento común, porque esa es la verdad, adorar consiste en postrarse o realizar una serie de cosas, rituales o un servicio, ¿verdad? Ese es el concepto natural. Sin embargo, esto no es lo que significa adorar según la Biblia. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estás a cuentas con Dios? Todos los días le dices, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Programas hacer la voluntad de Dios y la haces? ¿O haces de tu vida lo que tú quieres, no? Sigues haciendo tu vida como tú quieres, para no decir tus palabras, ¿verdad? Y piensas que Dios te va a recibir la adoración. No te esfuerces. Dios no lo va a recibir. ¿Qué hizo Nicodemo? Aún que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo bien práctico. Dice que un día ni siquiera era judía esta persona, pero se acerca al Señor Jesús y le grita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ándale. ¿Perdón? La sirofenicia. Eso mero, la sirofenicia. Y dice que no le hacía caso Jesús, Iba caminando y la mujer desgañotándose, ahora sí, ¿verdad? Y gritándole. Y Jesús, silencito y ¿qué? Caminando. ¿Y cuál es esta plática? Después de un tiempo Jesús se para y le dice, ¿qué quieres? O sea, ¿qué se te ofrece, no? ¿Por qué tanto grito? ¿Y qué le dice? Que venía al pueblo de Israel y no a los... ¡Qué fuerte! Bueno, le dice nación. Que venía a los hijos y no a los perros. Sí, que venía a los hijos y no a los perros. ¡Qué tremendo, hermanos! Eso nos debe de llamar la atención. Que venía a los judíos, al pueblo de Dios, ¿no? Porque allá había sido enviado, ¿no? Jesús. Y no a los gentiles, ¿no? Que estaban acostumbrados a ¿qué? ¿Qué es lo que estaban acostumbrados a hacer los gentiles en ese tiempo? ¿A adorar qué? Ídolos, dioses, ajenos completamente a quien es el Señor, ¿no? Y por eso de esta pregunta, ¿no? Sin embargo, la respuesta de esta persona cambia todo. Por eso es muy importante lo que tú le dices a Dios, lo que tú convienes con Dios, lo que tú haces cuando estás en la presencia de Dios. Señor, ¿qué le dijo? ¿Cuál era la respuesta natural o congruente a la pregunta del Señor Jesús? ¿Qué es lo que le dijo la persona? No reaccionó de acuerdo a lo que Jesús le dijo, sino, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Y qué le dijo esta persona? ¿Te acuerdas? Que aún los perros comen de las migajas de los cerdos. Aún los perros. Ella agarró y dijo, sí es cierto, Señor. Nunca hemos respetado a Dios, ¿verdad? En donde yo nací, nunca conocimos a Dios ni le adoramos a Dios.
¡Qué impresionante! Sin embargo, le dijo, ¿qué? Los perros. O sea, yo como de las migajas que ustedes tiran. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan tremenda! A veces nosotros, como gentiles, gracias a Dios, ahora somos hijos de Dios. Gracias a Dios somos hijos de Dios. Fuimos comprados por precio, por la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero también nosotros nos encontrábamos en la misma condición de ella, exactamente igual. Nuestra posición entonces, ¿cómo debe de ser? De humildad, de conciencia, de decir, sí, Señor, lo que tú me digas, Padre. No me permitas que yo traspase tu voluntad, Señor. No permitas que yo te diga, no, sí, no me interesa. Imagínate decirle a Dios así. Y la respuesta fue tan clave de la sirofenicia. Si se dan cuenta, no habla de muchos personajes la Biblia. Habla específicamente de personas claves. Y en este caso, esta señora, esta persona, le dice, más aún los perrillos comen de las migajas que dejan sus amos. ¿Verdad? ¡Wow! ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué le dice? Respondiendo él dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate a qué extremos Dios nos lleva. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Tu fe es grande. Tu fe es, o sea, ¿qué significa tu fe es grande? No quiere decir como ahora dice la gente, ¿no? ¿Cómo tiene de fe? Porque piensa en que pone sus manos y ya el edificio es suyo, ¿verdad? Y pone sus manos en otra puerta y, no, sí, esto es mío, ¿no? Y puras cosas, puras barrabasadas, que ni entienden, ¿verdad? No, hermanos, lo que quiso decir es que esta sirofenicia conocía ¿qué cosa? La palabra de Dios, hermanos. Ella sí conocía la palabra de Dios. Por eso es que le dice el Señor, tu fe es que es grande. ¿Por qué? Porque me conoces. Por eso Dios quiere que nuestra fe sea grande. No por lo que inventamos o pensamos que vamos a hacer, ¿verdad? Porque a veces traemos una bola de telarañas en la cabeza, en la mente, ¿verdad? Ni idea tenemos, pero pensamos que, no somos bien buenos, ¿no? Necesitamos entender que la fe viene ¿de qué? Del oír, ¿de qué? De la palabra de Dios. No hay otra. Si tu vida la basas ¿en qué? En lo que has vivido, en tus experiencias, en tu vida natural, o que estás, o eres muy así, muy bonito, o muy bonita, eso no te ayuda en nada, en nada. Aquí lo único que te ayuda es un corazón ¿cómo? Recto delante de Dios. Como decía ahorita la palabra de Dios, ¿verdad? Porque los rectos, ¿no? Allá en Proverbios, ¿verdad? Como decía, que los rectos son los que Dios dirige, son a los que Dios protege, ayuda. Y los rectos tienen que estar o vivir de acuerdo ¿a qué? A lo que dice su palabra. Regreso. Entonces la adoración solamente la puede dar un ¿quién? Un hijo de Dios a Dios. Dios no recibe adoración extraña. No. Dios solamente recibe adoración de parte de sus hijos. ¿Por qué? Porque los conoce, dice. Jesús dijo, en aquel día me llamarán ¿qué? Señor, Señor. Imagínate el susto que van a pegar. Y les va a decir que yo no los conozco.
Y todavía no queda ahí, ¿verdad? Sino apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, todo el tiempo estuviste haciendo tu voluntad nada más. No hiciste mi voluntad. Por eso es tan importante entender que la adoración solamente puede venir de un corazón arrepentido. Dios no recibe adoración cualquiera. Solamente Dios recibe la adoración de parte de un hijo de Él. Una persona que no es su hijo, ¿cómo va a recibir adoración? No, es imposible. No se puede. Voy a ponerles hacerles un comentario rápido. La esposa de Lot, para no muy lejos. La esposa de Lot, ¿pudo darle la adoración a Dios, sí o no? ¿Pudo darle la adoración a Dios, la esposa de Lot? Pues no. ¿Por qué? Porque estaba su corazón en sus cosas terrenales. Porque la idolatría que ella tenía, ¿verdad? Por sus cosas, por su casa. Aún pudiéramos ver una idolatría ¿a quién? A su familia, abusados, ¿eh? Porque ella salió de ahí, ¿por quién? ¿Por Dios? No, ella salió de ahí para no perder ¿a quién? A su esposo y a sus hijas. Ella no salió de Sodoma o de Gomorra arrepentida. Bueno, en ese entonces entendamos que no tenía arrepentimiento, ¿no? O no había arrepentimiento. Pero sí había una fe no ciega, como Lot, ¿verdad? Que siempre, no sé si han leído lo que dice el Nuevo Testamento de Lot. ¿No han leído? Habla acerca de que él siempre se encontraba a las puertas de Sodoma y Gomorra buscando a Dios. ¿Cómo? Sí. En esas ciudades dicen abominables delante de Dios. Lot salía y oraba a Dios. Fíjate qué interesante. Y lo dice la Escritura. Hermanos, debemos de pensar siempre que Dios va a recibir adoración de los que son sus hijos. La próxima te digo qué pasó, para no cambiar de tema. Pero pasaron cosas tremendas. Y sí, cometió un pecado bastante serio. Pero Dios lo consideró porque no estaba en sus cabales, ¿no? Estaba mal. Pero lo hicieron, las hijas lo hicieron de una manera muy tremenda, ¿verdad? Para que cayera Lot. Y hasta los hijos de las hijas de Lot llevan sus nombres. Y tienen mucho sentido sus nombres, ¿no? Pero sí lo vamos a tocar porque es muy interesante esa plática. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, sin embargo, esto no es lo que significa adorar según la Biblia. Adorar a Dios, ¿cómo es? Con un corazón recto, contrito, humillado. Eso es lo que nos enseña Levítico. Por eso es que Levítico es tan especial, ¿verdad? Hay que hacer esto y esto y esto. Si no, Dios no te va a bendecir. Deuteronomio, ¿qué dice? Y si no escucharas atentamente la voz de Jehová para llevar a cabo todos los estatutos que yo te intimo ahora, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O bendiciones y te alcanzarán. No hay opciones. Una persona que es hija de Dios, ha cambiado Dios su simiente, ha cambiado Dios su naturaleza. No hay opciones. Todo entonces depende ¿de quién? De nuestro Señor. Puedes
Puedo adorar a Dios. ¿Podemos adorar a Dios? Sí, con un corazón recto. Como dice la Escritura, ¿cómo tenemos que ir? Hebreos lo dice, ¿verdad? Con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, los corazones con agua pura. En fin, todo lo que significa es buscar sinceramente a Dios. Ahora bien, conforme a la Biblia, adorar a Dios, tener contacto con Dios, ¿qué significa? Qué interesante. ¿Qué significa adorar a Dios? Conocerlo es uno, pero tener el mismo objetivo, compartir con Dios lo que Él cree correcto. Compartir con Dios, estar de acuerdo con Dios, qué es lo que a Él no le agrada. ¿Me entienden? Tener un mismo sentido común. Vamos, voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham escuchó de Jehová de los ejércitos decir que iban a destruir las ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó en él? Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Perdón? Intercedió por Lot. Pero si Lot se fue al lugar más mejor, dicen algunas personas, más bonito, más agradable, donde había más recursos, donde eran las cosas más al alcance, no más cómodas. Sin embargo, Abraham no pensó en eso. Abraham pensó en ¿qué? En su vida. Sentido común. Este es el sentido común de Dios. Hacer las cosas de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Pensar las cosas de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. No pensar las cosas de una manera personal, particular. Es que a mí no me conviene. Es que yo no quiero. Es que yo deseo. Es que eso significa contrario a Dios. Ser egoísta. Así es. Entonces no estamos jalando de la misma manera. No es un fruto del Espíritu. Qué fuerte y qué real. Entonces, el sentido del mundo no es igual al sentido de Dios. Nosotros como hijos de Dios, una persona está diciendo una mentira, ¿y qué debemos de hacer? ¿Quedárnoslos viendo o qué? No, ¿sabes qué? Estás mal. No debes decir mentiras. Y más entre hermanos, Y mucho más entre hermanos, Qué importante. Esto, ¿saben cómo se llama? Adorar. Esto es adorar a Dios. Esto es traer su reino a la tierra. ¿Qué dijo Pedro? Hace ratito que leímos. Hechos 5. ¿Qué decía? No, acerca de que es que les dice el tribunal, les dice ahí los fariseos, ¿qué? Pero un poquito más, vamos rápidamente para ubicar. Hechos 5. Ándale. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es adorar a Dios. Cuando tú veas, cuando escuches, oye, hay que hacer esto, mira, está bien, y tú sepas que eso está mal, ¿qué tienes que hacer? ¿Cerrar tu boquita? No, hermano. Dile, ¿sabes qué? No está bien lo que están haciendo. Mira, vamos a robarle esto a tal persona, vamos a hacer estas cosas para nuestra conveniencia. No.
diles, enfréntales. Eso fue lo que hizo Pedro aquí, ¿verdad? Por eso es que les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste. Imagínense lo que estaba haciendo Pedro. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro delante de estos líderes? ¿Qué estaba haciendo? Los estaba desafiando. Una orden de ellos ¿era qué? Era obedecida, hermanos. Nada más que ellos no lo hicieron, ¿saben por qué? En primer lugar, porque Dios no lo permitió. Pero aquí dice claramente que no le echaron mano porque temían ¿a quién? Al pueblo. A ellos no les convino matarlos, pero que los querían matar. Claro que por supuesto los querían matar. Por aquí los estaba acusando Pedro, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios nos ha dado lo necesario para salvarnos. ¿Cómo debes de responder? Adorándole. Es que un hermanito me está... Porque así pasan, ¿eh? Es que un hermanito, una hermanita me está haciendo mal. ¿Ya le amaste? No, pues sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya oraste por ella? Voy a orar. Bueno, ¿ya hablaste con ella? ¿Ya le dijiste a él que está mal? No, pero lo voy a hacer. Hazlo. De esa manera estás adorando a Dios. La iglesia no es una competencia. Aquí tú compites solito ¿con quién? Con Jesucristo. Así competimos todos, con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida de adoración. Adorar a Dios implica tu vida caminando de una manera recta ante Él. Haciendo siempre, ¿qué? Su voluntad. Señor, ¿qué piensas que haga? Señor, mira, pasó esto. ¿Cuál es mi decisión con respecto a esto? Señor, quiero adorarte. Quiero servirte. Entonces Dios. Esa también es una forma de servirle, ¿no? Claro. No necesariamente ser líder de algo, ¿no? Sino No. un servicio también, ¿no? Sí, hermanita, es un servicio. Porque Dios, de alguna manera, pone a servirnos. Ahora sí, para su gloria, nos pone a su servicio. Pero el hecho de que tu corazón esté bien, rectamente caminando, de esa manera tú adoras a Dios consistentemente. Él acepta tu adoración, porque tu vida está ¿cómo? Recta, es recta. ¿Ok? Es recta tu vida. No hay que... ¿Cómo te puede una persona juzgar si estás caminando de una manera recta? Y aún Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que a veces nos podamos dar un tropezón, pero tienes que regresar. ¿Qué le decía Dios? Ahora vamos a empezar a tocar Apocalipsis, ¿no? ¿Qué le decía Dios a las iglesias? Mira, he visto esto que haces muy bien, haces lo otro muy bien. Pero espérate tantito, ¿verdad? Pero tengo contra ti tales cosas. ¿Y qué es lo que dice de él? ¿Qué es lo que decía el Señor? Mira que te mando que te ¿qué? Que te arrepientes. Que te arrepientas. Aparte le dice a Josué, ¿verdad? Mira que te mando de que seas fuerte, valiente, ¿no? Eso mero.
Pero Apocalipsis dice, mira que te mando que te arrepientas. O sea, que cambies el rumbo de tu vida. ¿Para qué? Para que yo halle en ti lo que busco. Así dice Apocalipsis. Y Apocalipsis es un llamado ¿para quién? Para nosotros como iglesias. ¿Ok? Necesitamos ¿qué? Entender que la adoración tiene que ver con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso es lo que Dios ve de nosotros, nuestro corazón. ¿Cómo nos ve? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos permite entenderte, nos permite tener ese sentido común espiritual que es tan necesario, Señor, sobre todo en estos tiempos que no vemos de una manera clara las cosas, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu siempre nos indique el camino en donde debemos de andar. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es tu voluntad y permítenos llevarla a cabo. Siempre, Padre. Aquí no es mañana, sino es ahora, Padre. Permítenos ser hijos e hijas que te adoren con todo su corazón, reconociendo tu palabra como una palabra que no tiene errores, Señor, es perfecta y es digna de que nosotros, Señor, la conozcamos, escudriñemos y, Señor, permítenos llevarla a cabo también. Gracias, Señor, por este tiempo y, Señor, toca nuestros corazones, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Levanta tu iglesia, Señor, es tu iglesia, Señor, comprada con tu sangre, Padre. Permítenos, Señor, seguir adelante firmes en la fe que es en Cristo Jesús, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. A ti sea toda la gloria, Señor, todo el honor. Por favor, Padre, recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a